Dice: en esos días estaba en la tierra de Sonar un hombre sabio que tenía entendimiento en toda sabiduría. Este capítulo es bastante interesante, como dije, vamos a leer este y cerramos por hoy. Es particular por un par de razones. Aquí se muestra cómo fue que llegó a ser el primer faraón de Egipto, si no me equivoco, sí, en todo este capítulo. Dice entonces: en esos días estaba en la tierra de Sonar un hombre sabio que tenía entendimiento en toda sabiduría y era de apariencia hermosa, pero él era pobre e indigente. Su nombre era Ricayón y él tenía dificultad de mantenerse. Y él resolvió irse a Mizrayim, a Osiris, el hijo de Anam, rey de Mizrayim. Vean ahí, Osiris, al que después empezaron a adorar como un Elohim, como un dios. Era rey de Egipto originalmente. Y como les dije temprano, ¿verdad? Se dice que encontraron los restos de Osiris, que podrían entonces clonar hoy en día para hacer quién sabe qué. A Osiris, el hijo de Anam, rey de Mizrayim, para mostrarle al rey su sabiduría, porque tal vez él hallase favor en su vista para levantarle y darle mantenimiento. Y Ricayón hizo así. Y cuando Ricayón vino a Mizrayim, él preguntó a los habitantes de Mizrayim acerca del rey. Los habitantes de Mizrayim le contestaron a él la costumbre del rey, le contaron a él la costumbre del rey de Mizrayim, porque era entonces la costumbre del rey de Mizrayim que él se iba de su palacio real y se veía solamente un día. Entonces él se encerraba todo el año y solo salía al pueblo un día. Ay, qué odioso, qué clase de rey. Todo el año de fiesta y un año salía. Vean también, tiene una similitud con Yom Kippur, ¿verdad? El día en el que los judíos nunca pronunciaban el nombre de Yahweh, solo en Yom Kippur. Y eso por un error, ¿verdad? De mandamientos de hombres. Así como aquí de fijo, repito, no era muy positivo este rey de fijo. Pero aquí se va a hacer como un paralelo profético con lo que Yahweh haría. Y no me voy a adelantar, entonces al final espero recordarlo para decirlo. Dice: se veía afuera solamente un día en el año, y después de eso el rey regresaba a su palacio para quedarse ahí. Y en el día cuando salía el rey, él pasaba juicio en la tierra, y cada uno teniendo un caso venía ante el rey este día para obtener su petición. Vean qué curioso, porque los judíos dicen que en Yom Kippur, ese día donde ellos pronunciaban el nombre de Yahweh, es el día en el que Yahweh hace juicio para el año que viene. Principalmente porque para ellos es en Yom Teruah que empieza el año. No es así, pero así lo siguen en su calendario. Pero en sí, Yom Kippur se ve como el día del juicio. Y Yom Kippur sería cuando van a matar a los dos testigos y van a traer expiación. Por eso es el día de expiación. Y al ser día de juicio, qué curioso que el faraón solo salía un día al año para juzgar. Y cada uno teniendo un caso venía ante el rey ese día para obtener su petición. Y cuando Ricayón oyó de la costumbre en Mizrayim y que él no podía entrar en la presencia del rey, él se afligió mucho y estaba muy triste. Y en el atardecer Ricayón salió y encontró una casa en ruinas, anteriormente una panadería en Mizrayim, y se quedó ahí toda la noche en amargura de alma y apretado con hambre y sueño. Tenía hambre y se le había quitado el sueño de sus ojos. Y Ricayón consideró en sí mismo lo que él debiese hacer en el pueblo hasta que el rey hiciera su apariencia, hasta que el rey hiciera su aparición, y como él podría mantenerse a sí mismo. Y él se levantó en la mañana y caminó alrededor, y encontró en su camino aquellos que vendían vegetales y varias clases de semillas con las cuales ellos suplían a los habitantes. Y Ricayón deseaba hacer lo mismo para obtener un sostén en la ciudad, pero él desconocía las costumbres de la gente y era como un hombre ciego entre ellos. Y él iba y obtenía vegetales para venderlos para su apoyo. Y el populacho se juntaba alrededor de él y se burlaba de él, y le quitaron sus vegetales y le dejaron nada. Y él se levantó de allí en amargura de alma y se fue suspirando a la panadería en donde él se había quedado la noche anterior, y durmió ahí la segunda noche. Por lo que voy a decir al puro final, me parece curioso, por un lado, que era pobre, como la escritura que habla de que es mejor que llegue a reinar un hombre pobre, joven, que salió de la cárcel, a uno libre, viejo, rico, que es un insensato. Entonces, aquí vemos a este hombre que no sabía qué hacer, era pobre,
encuentra una panadería para estar un rato, como a encontrar el pan de vida, Yahushua. Después va y vende vegetales, pero se burlan de él, similar a cuando Moshe llegó, que hizo una analogía de vender vegetales. ¿Se acuerdan que les he mencionado que le dijeron, ¿cómo usted viene a traer magia aquí donde es el lugar de magia en el mundo principal? Y él dijo, cuando uno sabe lo que tiene mejor producto, no le importa venderlo a la par de otros que vendan lo mismo, ¿verdad? Uno está seguro de su producto, no importa venderlo aunque haya un montón de gente vendiendo supuestamente lo mismo. Entonces, curioso que aquí él vendía vegetales, se burlaron de él y se fue triste. Y esto, ¿verdad? Conectándolo, repito, con lo que voy a decir al final. Se había quedado la noche, donde él se había quedado la noche anterior, y él durmió ahí la segunda noche. Y en esa noche otra vez él razonó en sí mismo cómo pudiese salvarse a sí mismo de morir de hambre, y hizo un plan de cómo hacer. Y él se levantó en la mañana y actuó ingeniosamente, y fue y empleó a 30 hombres fuertes del populacho. 30, como la edad en la que Mashiach empezó, como la cantidad de días en el mes. La letra Lamed, que representa enseñanza y aprendizaje y autoridad. Dice, cargando sus instrumentos de guerra en sus manos, y él les dirigió a tope del sepulcro de Mizrayim. Me imagino al tope. Y él les dirigió al tope del sepulcro de Mizrayim, y les estacionó a ellos ahí. Y les ordenó a ellos diciendo, así dice el rey, fortalezcanse y sean hombres valientes, y no permitan que ningún hombre se entierre aquí hasta que 200 monedas de plata sean entregadas. Y entonces él podrá ser enterrado. Y esos hombres hicieron según la orden de Ricayón a la gente de Mizrayim ese año entero. Entonces él había llegado a inicios de año y le dicen, no hombre, el rey sale hasta final de año. Entonces no sabía qué hacer y dijo, bueno, aquí es cobrar por enterrar. Les voy a decir que el rey mandó a decir. Entonces le decía a todo el mundo, el rey dice que hay que pagar para enterrar a sus seres queridos. Entonces con esos 30 obligaba a la gente a pagar. Una vez que pagaban dejaba que enterraran. Ahí vemos una conexión, ¿verdad?, de Mizrayim, Egipto, con la muerte, como hoy en día sabemos, ¿verdad?, las momias y todas esas cosas. Egipto está muy conectado con entierro. Y en el periodo de 8 meses, Ricayón y sus hombres juntaron grandes riquezas de plata y oro, y Ricayón tomó una gran cantidad de caballos y otros animales, y empleó a más hombres, y les dio caballos, y se quedaron con él. Y cuando el año revolvió, cuando el año se acabó, al tiempo que el rey salió a la gente, todos los habitantes de Mizrayim se reunieron para hablar con él sobre las obras de Ricayón y sus hombres. Y el rey salió en el día asignado, y todos los de Mizrayim vinieron ante él diciendo, que viva el rey para siempre. ¿Qué es esto que tú haces en el pueblo a tus siervos, de no permitir que se entierre un cuerpo muerto hasta que se dé tanta plata y oro? ¿Existió jamás algo así hecho en la tierra entera desde los días de los reyes anteriores? Sí, aún desde los días de Adán hasta hoy día, que los muertos no se enterrasen solo hasta que se pague un precio fijo. Pero qué curioso, puesto que hoy en día sigue así, porque alguien se muere y es un dineral que hay que pagar para poder enterrarlo. Vivimos en un Egipto. Nosotros sabemos que es una costumbre de los reyes tomar un impuesto anual de los vivientes, pero tú no solamente haces esto, sino de los muertos también. Tú extraes un impuesto día tras día. Ahora, oh rey, nosotros no podemos aguantar esto más, porque la ciudad entera está arruinada por este motivo, y no lo sabes tú. Y cuando el rey oyó todo lo que ellos dijeron, él estaba muy airado, y su enojo quemaba dentro de él por este asunto, porque él no había sabido nada de ello. Y el rey dijo, ¿quién y a dónde está él que osó hacer esto malvado en mi tierra sin mi orden? Seguramente ustedes me dirán. Y ellos le contaron a él todas las obras de Ricayón y sus hombres, y el enojo del rey fue despertado, y él ordenó que Ricayón y sus hombres fuesen traídos ante él. Y Ricayón tomó aproximadamente 1000 niños, hijos e hijas, y les vistió en seda y bordados. Y él les puso sobre caballos y los envió al rey mediante sus hombres, y él también tomó una gran cantidad de plata y oro y piedras preciosas y un caballo fuerte y hermoso como un regalo para el rey, con los cuales él vino ante el rey y se inclinó a la tierra ante él. Y el rey, sus siervos y todos los habitantes de Mizrayim se maravillaron del trabajo de Ricayón, y ellos vieron sus riquezas y el regalo que él había traído al rey. Y le agradó mucho al rey. Se le fue el enojo en un instante. Vean, sea como sea la astucia de Ricayón. Por eso se volvió Ricayón. Ya después le dio honor a su nombre.
Y le agradó mucho al rey y él se maravilló de él. Y cuando Ricayón se sentó ante él, el rey le preguntó acerca de todas sus obras. Y Ricayón habló todas sus palabras sabiamente ante el rey, sus siervos y todos los habitantes de Mizraim. Y cuando el rey oyó las palabras de Ricayón y su sabiduría, Ricayón halló favor en su vista y encontró favor y bondad de todos los siervos del rey y de todos los habitantes de Mizraim por motivo de su sabiduría y excelentes dichos. Y desde ese tiempo ellos le amaron excesivamente. Y el rey respondió y dijo a Ricayón: tu nombre no será más llamado Ricayón, sino Faraón será tu nombre, o sea, Faraón. Entonces ahí Ricayón fue llamado Faraón y se convirtió en el primer faraón de Egipto. El faraón era el segundo del rey. Y como sabemos, en el futuro llega Yosef, que se convierte en el segundo del faraón. Eso es para representar Yahweh, Yahushua y el último, que es descendiente de Yosef. Entonces vean qué particular que Ricayón, en el orden, por un lado, el rey solo salía una vez al año, así como en el judaísmo se habla de Yom Kippur, como un día especial en el que Yahweh hace juicio. Después llegó Ricayón, se convirtió en faraón, y este se convirtió en faraón a través de su sabiduría. Recuerden que Yahushua vino a traer la sabiduría. ¿Y cómo utilizó su sabiduría? Cobrando por los muertos. Así como Yahushua a través de su muerte se convirtió en rey de la vida de los vivos y de los muertos. Y es él el que manda, teniendo las llaves del Seol y de la muerte, como él tenía las llaves en cierta manera al poner a 30 a la entrada del cementerio. ¿Sí me explico? Como diciendo, yo soy el que digo quién puede ser enterrado y quién no, quién puede entrar al Seol y quién no. Entonces vemos que se vuelve el faraón a través de su sabiduría, utilizando la muerte, así como Yahushua tomó control de la muerte al morir él mismo y darnos sabiduría. Entonces después viene Yosef como el último descendiente de Yosef y se hace ese orden. De hecho, después cuando viene Yosef, el faraón del momento, que ya no era Ricayón claramente, el faraón del momento, porque ese nombre se terminó usando para todos los que viniesen después. El faraón de ese momento le dice a Yosef: ahora usted va a estar ante el pueblo y yo me voy a ir y solo salgo una vez al año. Entonces faraón empezó a hacer lo que hacía el rey. De ahí como Yahweh, que está escondido, y Yahushua a su derecha, y el último el que sería el que tiene vara de hierro para regir las naciones. Y cuando el rey oyó las palabras de Ricayón y su sabiduría, Ricayón halló favor en su vista, y él encontró favor y bondad de todos los siervos del rey y todos los habitantes de Mizraim por motivo de su sabiduría y excelentes dichos, y desde ese tiempo ellos le amaron excesivamente. Y el rey respondió y dijo a Ricayón: tu nombre no será más llamado Ricayón, sino Faraón será tu nombre, ya que tú extrajiste un impuesto de los muertos. Y él llamó su nombre Faraón. En hebreo, Faraón lo traducen como la gran casa, que si lo conectamos con eso, y esa es la traducción correcta, sería haciendo alusión a el lugar al que van los muertos, el Seol, puesto que dijo aquí: ya que cobras un impuesto de los muertos. Y él llamó su nombre Faraón. Y el rey y sus súbditos amaban a Ricayón por su sabiduría, y ellos consultaron con todos los habitantes de Mizraim para hacerle gobernador bajo el rey. Y todos los habitantes de Mizraim y sus hombres sabios lo hicieron, y fue hecha una ley en Mizraim. Y ellos hicieron a Ricayón Faraón gobernador bajo Osiris, rey de Mizraim. Y Ricayón Faraón gobernó sobre Mizraim diariamente, administrando justicia a la ciudad entera. Pero Osiris, el rey, juzgaría a la gente de la tierra un día en el año, cuando él salía para hacer su apariencia. Y Ricayón Faraón sagazmente usurpó el gobierno de Mizraim y extrajo un impuesto de todos los habitantes de Mizraim. Y todos los habitantes de Mizraim amaban mucho a Ricayón Faraón, y ellos hicieron un decreto que llamaran a cada rey que reinase sobre ellos y su semilla en Mizraim Faraón. Por eso todos los reyes que reinaron en Mizraim desde ese tiempo en adelante fueron llamados Faraón hasta este día.